de siempre, estamos desde La Perla en otra edición de Séptima Noche, este espacio que emitimos los domingos a las 22 en Celta Televisión y que después durante toda la semana tiene repeticiones. Con la cámara de Ariel Wolfram, con nuestros invitados hoy, con el gusto de incorporar a una periodista por la cual siento admiración desde hace mucho tiempo, por su claridad de concepto, pero fundamentalmente por su cultura. Ella es Andrea Elgart, la estoy presentando. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muchas gracias. Bueno, ¿Sabés que no es de compromiso? No, pero no tengo duda, porque además vos has tenido un gesto muy fuera de lo común en este medio, que es bastante competitivo, hay que reconocerlo, y yo lo tengo siempre presente y se lo cuento a la gente siempre, que tiene que ver con que yo recién había llegado a Tres Arroyos. Creo que nos habíamos visto una sola vez, sí, claro. Una nota para el Día del Periodista en la radio de AM, y me recomendaste para la corresponsalía de la Nueva Provincia, que vos dejabas. Sí, es cierto. Prácticamente sin conocerme. Es bueno, poco frecuente eso. Uno se da cuenta. Después, bueno, no se dio, hay otro colega en ese lugar. Yo tenía en ese momento mi hijo muy chiquitito. No me podía dedicar como ellos me pedían, pero bueno, eso es un gesto poco frecuente y quiero reconocértelo. Pero bueno, muchas gracias. En un viejo de la profesión existe la posibilidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿no? Es decir, uno descubre esas lucecitas que hay en el periodismo que son realmente muy válidas. Son luces propias porque son luces de cultura, de conocimiento, de gente que ha leído mucho, que sigue leyendo, en contraste con algunos que aparecen ahora que son figuritas lindas y los ve por la televisión o por otros medios y los sufre y se da cuenta, ¿no? Sí. Bueno, es una etapa bastante compleja esta para la profesión nuestra, porque no solamente tenemos que competir con esas figuras que vos decís que por ahí aparecen como más vacías de contenido y de formación y que llegan a los medios por lógicas que son diferentes a las que funcionaban hace muchos años, sino que además tenemos que competir con otro fenómeno mucho más complicado que a mí no me gusta llamarlo periodismo militante porque le pusieron ese nombre solamente para un sector y resulta que después venimos a descubrir que hay de otros también. Claro. Pero bueno, lo llamo más bien el periodismo de nicho, digamos, aquel que está hecho para hablarle a los convencidos de determinados sectores ideológicos, que es un fenómeno muy arraigado en la Argentina de estos últimos años y que la verdad es que para el ejercicio de nuestra profesión es un escenario bastante complejo. Claro, existen modelos masculinos y femeninos que muchas veces son muy buenos estéticamente, pero cuando los escuchás hablar o profundizar, y vos sos un periodista con formación, decís, yo hubiera preguntado otra cosa, hay notas muy desperdiciadas también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero yo te vuelvo a insistir con esto que te decía, son nuevas lógicas de los medios, digamos, que persiguen más la inmediatez, el impacto, el efecto visual. Como los chicos por ahí, los chicos que por ahí tienen fama y se meten en cualquier medio radial pero antes era al revés. A trabajar gratis. Sí, bueno, eso ni hablar. Y lo dejan sin trabajo un periodista de años. Sí, eso también. Vos fíjate hasta dónde están enrevesadas estas lógicas. En nuestra época, digamos, o en la época en que yo por ahí empecé a ejercer esta profesión, que hace unos 25, 26 años, uno tenía un talento, tenía un conocimiento, tenía una formación y eso lo llevaba a aparecer en los medios. Ahora es al revés, digamos, apareces en los medios porque te haces famoso por un escándalo o determinada forma de posicionarte en las redes sociales que tienen su propia lógica también, y después, bueno, si tenés conocimiento mejor y si no, de alguna manera te vas a mantener ahí. Tal vez es bastante difícil. Tal vez no sea el momento más o el análisis más sano para comenzar una nota, ¿no? Pero es una realidad. Pareciera que sí, no. Igual a mí, digamos, yo no estoy enojada con esta cuestión, porque me parece que, por lo menos en mi caso personal, yo creo que cuando uno puede, digamos, acreditar cierto recorrido y ciertas competencias, tiene oportunidades. Yo por suerte trabajo hace muchos años en lo que a mí me gusta, pero sí me pregunto qué vendrá después, digamos, porque fíjate lo que pasó el otro día, te pongo un ejemplo muy cortito, no lo quiero hacer muy largo. Hay un gran periodista de espectáculos, sobre todo crítico de cine, que se llama Diego Batle, que seguramente lo habrás leído muchas veces,
que dejó de trabajar en La Nación. Diego Butler trabajó en La Nación muchísimos años. Y aparte era su redactor estrella de todo lo que tuviera que ver con cine y demás. ¿Por qué renuncia? Entre otras cosas, bueno, renuncia porque se siente incómodo con determinadas formas de transitar el periodismo de La Nación, que lamentablemente está cada vez más acotado a ese periodismo de nicho que yo te mencionaba, pero al mismo tiempo dice, seguimos trabajando los redactores en determinadas condiciones laborales, mientras que La Nación Más, que es este canal que comenzó a funcionar hace poco, con figuras, bueno, como Eduardo Feynman, como el Chico Viale y demás, cobran sueldos millonarios y nosotros seguimos teniendo que pelear por reivindicaciones mínimas como periodistas cuando llevamos años trabajando. Y ahí está, más claro que ahí, que en esa pequeña situación que se genera con un gran periodista como Diego Butler, me parece que ese es el gran ejemplo de lo que está pasando con el periodismo argentino. Cuando vos decís esto del periodismo sectorizado, de alguna forma está desmintiendo aquello de que el mayor capital de un periodista es la credibilidad, ¿no? Bueno, eso ya desapareció, me parece. Porque además hay... Yo creo que independencia ya sabemos que no hay, porque los medios se enfrentan a una encrucijada como negocio también, porque ese es otro problema. Va por un carril todo lo que tiene que ver con lo periodístico y con la búsqueda del rigor, de la verdad, entre comillas, y por otro carril va el sostenimiento económico de los medios, que vos fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado en la Argentina, que no es excluyente de la Argentina, porque en los países centrales también pasa algo parecido. El medio de comunicación en sí mismo ya no es un negocio. Entonces buscan los grandes conglomerados de medios, como Clarín, por ejemplo, ¿de qué se arman? De acceso a la tecnología, de otro tipo de comunicación, de cable, de radio, de comunicaciones persona a persona, telefonía, etcétera, etcétera, porque el medio ya desnudo, digamos, no ofrece grandes márgenes. Cada vez hay más cantidad de medios como tales, pero a su vez la información ya dejó de ser un valor en sí misma. ¿Por qué? Porque puede producir información un joven con un teléfono celular en la calle, colgarlo a una red social, buscar determinadas reglas de posicionamiento que existen y competirte a vos, que mantenés haciendo un esfuerzo enorme, como pueden ocurrir en los medios locales, digamos, en los que yo trabajo y en los que no también. Haces un esfuerzo enorme por mantener una planta de empleados, un perfil tecnológico más o menos modernizado, y hoy puede producir información, puede producir contenidos informativos más o menos cualquiera, digamos. Después podemos discutir la calidad y vamos a volver casi al principio de esta conversación. Pero lo que te quiero decir es que ya como negocio la comunicación requiere de otras cuestiones. Entonces, independencia no podemos, porque necesitamos negociar con el mercado para posicionarnos, para tener determinados anunciantes, con los gobiernos, que son grandes movedores de dinero, grandes sponsors. Por lo menos vayamos por la honestidad, digamos. Sí, que es un capital enorme, pero muy empequeñecido. Pero muy empequeñecido. Vayamos por la honestidad intelectual, digamos. Vayamos por decir desde qué lugar está cada uno, digamos, interviniendo en esa realidad a la que abordamos como periodistas. No es fácil, no es fácil. Pero yo creo que esa es otra de las grandes discusiones. La aparición de las FM, que fue un fenómeno en la Argentina, y lo sigue siendo, ha también permitido que aparezcan periodistas improvisados, chicos que por ahí no se fijan mucho en lo que dicen y cómo lo dicen, pero también aparecen otras opiniones, otras expresiones, otras vías de comunicación distintas a los medios concentrados también, ¿no? Sí. Eso y digamos y un fenómeno posterior, que es todo lo que tiene que ver con internet, los blogs, todas esas cuestiones a mí me parece que son importantes para que circulen otras formas de hacer periodismo, porque además, como son muchos de los canales en los que aparecen
los jóvenes que terminan su formación y que no encuentran a veces lugar donde ubicarse en los grandes medios, por ahí muchas veces se encuentra mejor periodismo que en los medios grandes. Evidentemente, es así también. Sí, está pasando. Yo dije que hay muchos improvisados, pero también hay muchos con mucho valor que no encuentran lugar, porque tampoco es posible para los medios periodísticos de años seguir siempre incorporando gente, ¿no? No, claro, no, por lo que te decía, porque no hay márgenes de rentabilidad, no hay cómo sostenerlas a las empresas, porque como aparecen más generadores de contenido y más gente compitiendo por la pauta publicitaria, y la pauta sigue siendo más o menos siempre la misma, no hay forma de sostenerlos a todos. Yo comencé, no me gusta hablar de mí nunca, pero bueno, es un comparativo con lo tuyo. Yo comencé en el periodismo escrito, igual que yo, que amé y sigo amando, me gustó mucho toda la vida, y vos también. De alguna forma es el periodismo que te forma, ¿no? Sí. Un periodismo muy reflexivo, de leer, releer. Yo creo que a partir de ahí, salvo que seas muy tímido y que por ahí, que a veces pasa con algunos colegas, y que por ahí te cueste después la expresión oral o estar en la tele o eso, yo creo que a partir de ahí, de la gráfica, vos podés tener herramientas para cualquier cosa. Creo que ahí se completa, digamos, la formación nuestra. Contame tu vida periodística. Y yo arranqué, en Buenos Aires hice algunos laburos muy chicos, algunos de periodismo institucional, para publicaciones específicas que eran del ámbito de las cooperativas de telefonía y de electricidad, para 2 federaciones, tenían una editorial que les hacía sus publicaciones. Trabajé en una revista que era de distribución gratuita, así destinada al espectáculo, al turismo, y después arranqué acá en La Voz del Pueblo. Ajá. Ahí estuve durante un montón de años, más de 10, 12 años, sí, del 94 al 2006. Y después pasaste a una radio FM, ¿no? Y después pasé al Grupo 105, donde estuve 9 años, y bueno, algunos de los cuales compartí con el diario. Y después en el U24 cumplo 8 años ahora los primeros días de septiembre. Y en el periodista llevo 16 o 17 años. A eso quería llegar. Sí. Llevas mucho tiempo en el periodista como digamos, redactora estrella, si se quiere, pero va a tener una responsabilidad mucho más grande. Sí, porque ahora me toca manejar la redacción, sí, claro, sí. La directora de contenido. Exacto, digamos, si quiere, ¿no? sí, la jefa de redacción del periodista. El periodista, que es un medio que evidentemente ha transcurrido durante los años con mucho prestigio y se sostiene a pesar de todo, ¿no? 23 años tiene el periodista ya, cumple 23 años este año. Y yo creo que lo más valioso que tiene que ver con, lo más valioso desde el punto de vista estratégico, periodístico, para nosotros tiene que ver con haber encontrado la forma de agregar valor a lo informativo, exactamente. Claro. Generar un tipo de contenidos que no están, digamos, en los medios que tienen que cumplir más o menos con la agenda del día a día. Sí, con la competencia de la información, de la primicia. Sí. ¿Cómo ves eso de la primicia? Yo creo que si esta radio lo pasa en este momento y esta 5 minutos después, el que la escuchó 5 minutos después no se enteró que acá estuvo 5 minutos antes, ¿no? No, la competencia es una quinta columna, para mí es una pavada. A ver, te soy sincera, porque además muchas veces... Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas veces vos ves que hay gente que llega antes y no sabe para qué, digamos. Claro. No sabe qué hacer con eso que a lo que llegó antes que el resto. Muchas gracias. ¿No? Sí, porque además hoy, te vuelvo a repetir lo que te decía recién, hoy genera contenidos cualquiera con un pequeño dispositivo que vale 2 mangos en cualquier lado. Entonces, el valor de la primicia es relativo. Claro, y eso de la lucha por la primicia por ahí enoja, desamora, gente que se llevaba bien, y todo eso, ¿no? Sí, a gente con la que tenés que laburar todos los días. Claro, porque, exactamente. Muchas veces esa quinta columna de la competencia es la que no siempre la ponemos los periodistas que trabajamos codo a codo en la calle, a veces viene de más arriba, ¿no?
Pero bueno, el que tiene que salir es uno. Por supuesto. Entonces, ¿trabajás en la M, trabajás en el periodista? Sí. Estás bastante ocupado todo el día. Sí, trabajo mucho. Y además, ¿haces docencia? No. No. No, en este momento no. ¿Cursos? Sí. Sí, sí. Pero porque sigo yo formándome. Claro. Sí, sí. El año pasado hice en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires una especialización en periodismo con perspectiva de género, porque me parece que es algo que nos falta. Y estás muy involucrada también en la lucha de género entre Sí, sí, yo soy ¿no? absolutamente feminista desde antes de que supiera lo que era el feminismo, totalmente. Sí. Y porque soy mujer, digamos, me parece que es esencial reivindicar nuestros derechos. Sí. Y además, bueno, soy militante de derechos humanos, así que sí. Bueno, sí, hubo grandes mujeres en la historia que lucharon por todo eso, ¿no? Grandes mujeres. Sí. Hay una, hace poco tiempo hicimos una entrevista aquí con una mujer que hizo charlas. Con Ana Conti, mi vecina. Exacto, Sí. con Ana, que hizo charlas reivindicando mujeres, y realmente maravilloso, ¿no? Sí, claro, Conocer claro. esas vidas. Sí, claro. Bueno, así que hice eso.